El plexo cervical. El plexo cervical es un conjunto de nervios o una red de nervios que se va a ubicar en el cuello. Estas pues se van a dirigir hacia la mitad del músculo esternocleidomastoideo, que es un músculo que se encuentra de la parte lateral del cuello. Está formado por las ramas anteriores de C1 y C4. Las 4 raíces nerviosas se van a unir por delante de las apófisis transversas de las vértebras, y estas van a ser de las primeras 3 de C1, C2 y C3, formando 3 arcos. El plexo cervical se va a dividir en dos, en plexo cervical superficial, que pues se va a encargar o va a proporcionar la sensibilidad en el cuello, la inervación sensitiva, y van a ser los nervios occipital menor, el nervio auricular mayor, el nervio cervical transverso y el nervio supraclavicular. Y el plexo cervical profundo, pues va a estar profundo a los músculos esternocleidomastoideos de las partes lateral o anterolateral del cuello. Este plexo se va a encargar de más que nada dar la inervación motora, y todos estos nervios de este plexo van a ser motores, excepto el nervio frénico, que va a contener algunas fibras sensitivas. Por ejemplo, aquí tenemos el asa cervical, el nervio frénico, las ramas musculares, por ejemplo, del esternocleidomastoideo, el trapecio, el angular del omóplato, los escalenos, el tiroideo y los prevertebrales. El plexo cervical superficial, como lo dice su nombre, va a ser superficial. Este plexo, como ya mencioné, se va a encargar de la inervación sensitiva del cuello. No va a tener función motora, es decir, que no va a tener la función de mover ningún músculo en el cuello, sino que va a estar dando la sensibilidad para que nosotros podamos tener sensaciones como del frío, calor, de dolor, entre otras sensaciones que estén en el área o a nivel del cuello. Sus ramas van a ser eferentes, es decir, que van a ir desde el sistema nervioso central para llevar la información captada o recibida. Todo lo aferente es todo lo que llega. Por ejemplo, si nosotros tocamos nuestro brazo, esa es una información aferente, porque esa sensibilidad va a ir hasta el sistema nervioso central para que podamos captar esa sensación o esa sensibilidad. Van a pasar profundamente de la vena yugular interna, ya que los nervios de este plexo van a tener origen detrás de ella y del esternocleidomastoideo. Van a surgir del borde posterior del esternocleidomastoideo, más bien o específicamente en la parte media, en el tercio medio del borde posterior del esternocleidomastoideo. Ahora, las ramas del plexo cervical superficial. Primeramente vamos a hablar del nervio occipital menor o de la rama mastoidea. Esta va a ser la primera rama, como se observa en la imagen. Va a ser la más posterior. Va a ser un nervio procedente del plexo cervical superficial. Va a salir al exterior por detrás del músculo esternocleidomastoideo por su borde posterior, y se va a dirigir hacia arriba y hacia atrás, más o menos por donde está la parte postero superior del lóbulo de la oreja, donde va a dar varios ramos y va a terminar en la zona occipital lateral del cráneo, como se puede observar ahí en la imagen. Ahora, el nervio auricular mayor o rama auricular posterior. Se va a dividir en dos ramas. En la rama anterior, que va a estar inervando sensitivamente al pabellón de la oreja y al conducto auditivo externo, y la rama posterior va a estar dando inervación sensitiva en la parte donde está la zona de la mastoides o la zona mastoidea. Entonces va a estar dando inervación sensitiva de las dos caras de la oreja, tanto craneal como exocranealmente. Nervio cervical transverso. Como podemos observar, está en sentido transversalmente o horizontalmente.
Esas pues van a ser de las ramas de C2 y C3 y va a pasar por el centro del músculo esternocleidomastoideo y se va a encontrar inervando las partes tanto anterior como la parte lateral del cuello. El nervio supraclavicular, pues va a descender hacia la piel que cubre la clavícula y se va a dividir en 3 ramas. Una rama pues anterior, una rama media y una rama pues posterior. En la rama anterior pues va a ser la porción interna de la clavícula y del mango del esternón, y de la rama media pues es la parte alta del pectoral mayor, y de la rama posterior pues va a estar el nervio supraacromial, que es parte anterolateral del hombro. Entonces este nervio supraclavicular se va a encargar más que nada de inervar la piel, que va a estar cubriendo la zona de la clavícula, el hombro y pues la parte más superior, que es de la región pectoral. Aquí hay una nota importante que hay que recalcar, que de la unión de C2 y C3 va a estar surgiendo el nervio occipital menor, el auricular mayor y el cervical transverso. Y el único nervio que va a estar surgiendo de la unión de C3 y C4 va a ser el nervio supraclavicular. La imagen que está en medio, que está con la flecha roja, es el plexo cervical superficial. Esta va a ser la región que va a estar inervando este plexo. Ahora, el plexo cervical profundo, como mencioné anteriormente, pues ese es plenamente o netamente motor. Se va a encargar de la inervación eferente. Eferente significa dar como esa señal. Por ejemplo, si nosotros queremos levantar el brazo, ahí estamos tomando una acción eferente, porque la acción la está haciendo el músculo. Entonces en este caso se va a encargar de esa inervación. Está formada por el conjunto de ramos motores del plexo cervical, que se van a encontrar profundos a los músculos esternocleidomastoideos, y todos los nervios de este plexo van a ser motores, excepto el nervio frénico, que va a contener algunas fibras sensitivas. Y los ramos motores del plexo cervical van a formar el asa cervical, que va a ser como un circuito nervioso que va a estar inervando a los músculos infrayoideos en el triángulo cervical anterior, y también forma el nervio frénico, que va a inervar el diafragma y al pericardio. También va a originar ramos musculares para proporcionar inervación a los músculos prevertebrales, al trapecio y al esternocleidomastoideo. Aquí podemos ver algunas ramas musculares para los tipos de músculos. Por ejemplo, esternocleidomastoideo sería de C2 y C3, el trapecio, el angular del omóplato y los escalenos de C3 y C4, los prevertebrales de C1 y C4, los infrayoideos, excepto el tiroideo, de C1 a C3, el tiroideo de C1 y C2, y el diafragma va a estar inervado obviamente por el nervio frénico, y va a ser de C3 a C5. El asa cervical va a estar como en forma de columpio o en forma de U, y va a ir desde C1, C2 y C3, y va a estar conformado por 2 raíces, una raíz superior o la rama descendente del hipogloso, que va a estar dado por la unión de C1 y C2, y una raíz inferior que también se le conoce como rama descendente cervical, que es la unión de C3 y de C2. Ahora, la raíz superior o rama descendente del hipogloso va a ser la unión de C1 y C2. Esta tiene el nombre descendente del hipogloso porque en la unión de C1 con C2 van a formar una rama que se va a unir al nervio hipogloso, y después se va a separar esa raíz superior y va a estar formando el asa cervical, que la van a estar formando cuando se separa C1 y C2.
van a estar formando esta forma, este asa que es en forma de columpio o en forma de U. Y la raíz inferior o rama descendente cervical podemos observar que es la unión de C3 y C2. ¿A quién va a estar inervando el asa cervical? El asa cervical se va a encargar de inervar a todos los músculos infrayoideos, pero hay un músculo que no va a estar inervando, que es el tiroideo. Cabe recalcar que los músculos infrayoideos son los que se encuentran debajo del hueso yoides. Ahora, va a estar inervando también a los dos vientres del músculo homoyoideo, al esternoyoideo y al esternotiroideo. ¿Quién va a estar inervando a este músculo que no inerva el asa cervical, que es el tiroideo? Lo va a estar inervando el plexo cervical profundo, pero pues no va a estar inervado por el asa cervical, sino que va a estar inervado por una rama de C1 y C2. Ok, el nervio frénico. Frénico significa diafragma y el nervio frénico no va a ser exclusivamente pues motor, sino que va a contener algunas fibras sensitivas. Este pues va a encargar de inervar al diafragma y al pericardio. Va a estar formado por las ramas anteriores de C3 y C5. Y igual el C4 va a ser aquel que va a estar dando pues una mayor aportación a este nervio, y donde va a haber una menor aportación va a ser en C3, y pues C5 es accesorio porque pues a veces se puede encontrar y algunas veces no.